La inmensidad del espacio estaba en silencio aquel día. Un silencio que no era solo la ausencia de sonido, sino ese tipo de quietud tensa que hace que hasta las estrellas parezcan contener la respiración. En los confines del sector Andrómeda, innumerables flotas alienígenas se habían congregado. Cada nave de guerra era un símbolo de poder. Cada comandante confiaba en que tenía la ventaja en ese antiguo enfrentamiento galáctico. Era un delicado equilibrio de fuerzas que había durado siglos. Y entonces, sin previo aviso, sucedió. Una única nave de guerra emergió de un agujero de gusano oculto cerca del borde del sector. Era algo nunca visto antes. Enorme, elegante, y vibrante con una energía que chisporroteaba a través del espacio mismo. Era la nave de guerra de la Tierra, la Aegis. Los humanos la habían mantenido en secreto durante años, y la galaxia ignoraba hasta dónde había avanzado la tecnología terrestre. Cuando la Aegis apareció, todas las demás naves se congelaron. Sin señales, sin ataques, ni maniobras evasivas, solo un silencio paralizante. Los comandantes de las flotas alienígenas miraban incrédulos a través de sus portales, con los ojos abiertos por el asombro y el miedo. «Identifiquen esa nave», ordenó una voz desde el buque insignia del dominante Imperio Soran. Pero incluso antes de que se diera la orden completa, la respuesta fue clara. «Es la Tierra», respondió tembloroso un joven oficial que apenas podía creer sus propias palabras. La Tierra, ese planeta olvidado que las potencias galácticas habían despreciado durante mucho tiempo como insignificante, primitivo y débil. Los humanos, con sus flotas improvisadas y tácticas impredecibles, nunca habían sido tomados en serio. Pero ahora, la Aegis brillaba como una hoja cortante en la oscuridad, demostrando que la Tierra había estado escondiendo un terrible secreto. La Aegis no se movió de forma agresiva, no disparó armas ni lanzó drones. Simplemente flotó en el centro del enfrentamiento, un centinela silencioso que decía mucho sin decir una palabra. Nadie se atrevía a moverse, a respirar, ni siquiera a parpadear. La mera presencia de la nave humana cambió todo el equilibrio de poder de la noche a la mañana. El comandante Rex, del buque insignia Soran, apretó con fuerza la consola, tratando de comprender lo que esto significaba. ¿Estamos seguros de que es solo una nave? Sí, comandante, respondió el oficial de comunicaciones. Nuestros escáneres no muestran otras naves de tamaño o tecnología similar en el sistema. Rex frunció el ceño. Los humanos deben estar escondiendo más, pensó. Una sola nave no sería suficiente para desafiar a las flotas combinadas del sector Andrómeda. Pero había algo diferente esta vez. Algo en esa nave que le helaba la sangre. De repente, llegó una transmisión desde la Aegis. La voz era calma, firme, e inconfundiblemente humana. Se difundió por todos los canales, anulando cualquier otra señal. Aquí la comandante Jane Mercer de la Flota de Defensa de la Tierra. Venimos en son de paz, pero no dudaremos en defendernos a nosotros mismos o a nuestros aliados. Consideren esta su única advertencia. Depónganse o enfrenten consecuencias que no pueden imaginar. El mensaje sacudió la galaxia. Los alienígenas susurraban entre ellos. Miedo, respeto, incluso incredulidad. Los humanos nunca se habían expresado así antes, ni mostrado tal nivel de confianza. En la Tierra, millones observaban las transmisiones en vivo, conteniendo la respiración. Durante años, la humanidad había soportado amenazas, insultos e invasiones de potencias alienígenas que los veían como débiles. Pero ahora, algo había cambiado. Las palabras de la comandante Mercer no eran solo una advertencia. Eran una promesa. Y cuando la nave de guerra de la Tierra apareció, nadie se atrevió a moverse. La galaxia siempre había sido un lugar donde el poder se medía en flotas, alianzas y tácticas despiadadas. La Tierra había sido nada más que una nota al pie en la política cósmica. Un planeta curioso con influencia limitada y tecnología inferior. Pero la Aegis era la prueba de que la Tierra había estado construyendo fuerza en silencio, preparándose para un momento como este. La comandante Jane Mercer estaba en el puente de la nave, con la mirada fija en la vasta multitud de naves alienígenas desplegadas frente a ella. La tensión era tan densa que parecía cortarse con un cuchillo,
pero ella mantenía la calma. Años de entrenamiento la habían preparado para esto. No solo lideraba una nave, llevaba las esperanzas de toda una especie. No detectamos movimientos hostiles, informó el oficial táctico. Cada flota mantiene su posición, pero las armas están listas. Bien, dijo Mercer. Son lo suficientemente inteligentes para saber de qué es capaz esta nave. Se giró hacia el oficial de comunicaciones. Mantengan el canal abierto. Si intentan algo, les responderemos de inmediato. Detrás de ella, el zumbido de los motores de la Aegis era como un latido, constante, poderoso e implacable. La nave en sí era una obra maestra de la ingeniería humana, construida con materiales forjados en condiciones extremas en la Tierra y alimentada por un reactor que desafiaba la física conocida. Sus sistemas de armas eran letales, pero lo que realmente la distinguía eran sus avanzados escudos y capacidades de sigilo. Los comandantes alienígenas, observando a través de sus propios sensores, susurraban rumores. Algunos decían que la Aegis podía esquivar flotas enteras de misiles con facilidad. Otros afirmaban que sus armas podían atravesar la armadura más gruesa como si fuera papel. El miedo se propagaba, no solo al poder destructivo, sino al potencial desconocido que la Tierra poseía. Durante décadas, la Tierra había sido objetivo de interferencias alienígenas. Piratas, invasores y explotadores que veían a los humanos como presas fáciles. Pero la humanidad se había endurecido con esas luchas. Habían aprendido, se habían adaptado, y ahora estaban listos para reclamar su lugar entre las estrellas. Comandante, interrumpió el oficial científico. Nuestros sensores detectan firmas energéticas inusuales en varios sistemas estelares cercanos. Podrían ser refuerzos. Mercer asintió con gravedad. Prepárense para desplegar contramedidas. Que vengan. Demostraremos que la Tierra no espera a que otros hagan el primer movimiento. En el buque insignia Soran, la frustración de Rex crecía. Había subestimado a la Tierra, y ese error podría costarle todo. No podemos quedarnos aquí sentados, gruñó Rex. Tenemos que mostrar fuerza. Pero la Aegis nos tiene paralizados, argumentó su segundo al mando. Cualquier acción agresiva podría desencadenar una guerra total, y ya nos advirtieron. Rex apretó los puños. Su imperio había gobernado durante siglos con miedo y dominio. Ahora, una sola nave humana amenazaba con deshacerlo todo. Mientras tanto, en la Aegis, la tripulación trabajaba como una máquina bien engrasada. Cada sensor, cada arma, cada sistema era monitoreado. Pero Mercer sabía que esto era más que una batalla tecnológica. Era una prueba de voluntad. El universo había creído durante mucho tiempo que los humanos eran débiles. Este momento era para demostrar lo contrario. De repente, una alerta urgente parpadeó en la pantalla principal. Nave desconocida detectada, acercándose a alta velocidad, anunció el oficial de radar. Identifíquenla, ordenó Mercer. La pantalla titiló, revelando una nave pequeña pero fuertemente armada que se aproximaba desde las sombras. Piratas, dijo sombríamente el oficial táctico. Deben estar tratando de provocar una pelea. La mandíbula de Mercer se tensó. Envíen una advertencia. Salgan inmediatamente del sector o enfrentarán la destrucción. No hubo respuesta. La nave pirata aceleró, con armas cargando. Sin dudarlo, Mercer dio la orden. Apunten y deshabiliten, sin causar daños letales pero efectivos. Un rayo de energía azul salió disparado, alcanzando los motores de la nave pirata. Esta tembló y luego quedó a la deriva, sin poder moverse. La galaxia observó cómo la Aegis neutralizaba una amenaza con precisión y contención. Era un mensaje claro, la nave de guerra de la Tierra no era solo un arma. Era un guardián. A medida que el silencio regresaba, la tensión en el enfrentamiento creció aún más. Nadie se atrevía a moverse. Nadie se atrevía a desafiar a los humanos. Porque ahora, cuando la nave de guerra de la Tierra apareció, nadie se atrevía a moverse. El silencio atónito en todo el sector no solo era por la demostración de poder. Era por lo que ese poder representaba. La Tierra no se limitaba a defenderse.
Anunciaba su llegada como una fuerza a tener en cuenta en la galaxia. Dentro de la Aegis, la comandante Jane Mercer sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Su mensaje había sido entregado fuerte y claro. La Tierra ya no era el débil desvalido. Pero con ese mensaje venía la responsabilidad. Un paso en falso, una decisión impulsiva, y la frágil paz podría romperse, arrastrando a innumerables mundos al caos. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un mensaje entrante en el canal seguro. El Consejo Galáctico, el cuerpo gobernante compuesto por representantes de los mayores imperios alienígenas, había convocado una sesión de emergencia. Querían hablar directamente con la Tierra. Pásenlo, ordenó Mercer. La imagen holográfica del gran canciller Vaugen apareció en la pantalla principal. Una figura alta y delgada, envuelta en ropajes regios que brillaban como la luz de las estrellas. Sus ojos eran agudos, pero había un dejo de inquietud en su voz. Comandante Mercer, la repentina demostración de poder de la Tierra nos ha sorprendido a todos. El Consejo exige conocer sus intenciones. ¿Por qué revelar ahora su nave de guerra? ¿Están aquí para amenazar la paz o para hacerla cumplir? Mercer sostuvo su mirada con firmeza. Gran Canciller, la Tierra ha sufrido durante mucho tiempo la negligencia y explotación de otros. Hemos ocultado nuestra fuerza no por miedo, sino para evitar conflictos innecesarios. Pero el tiempo de esconderse ha terminado. Estamos aquí para protegernos a nosotros mismos y a quienes buscan justicia, no para iniciar guerra sin causa. La expresión de Vaugen se endureció. Las palabras son fáciles. Las acciones son otra cosa. La presencia de su nave rompe el equilibrio de poder. Muchos temen que esto sea el inicio de una conquista liderada por la Tierra. Mercer negó con la cabeza. La conquista no es nuestro objetivo. Es la supervivencia. Y el respeto. Venimos a ofrecer una nueva era. Una en la que la Tierra no será pisoteada ni ignorada. Detrás del holograma, los delegados alienígenas murmuraban e intercambiaban miradas preocupadas. El Consejo estaba dividido. Algunos veían a la Tierra como una amenaza para su dominio, otros como un necesario contrapeso a imperios corruptos. De repente, una alarma sonó en los sensores de la nave. Detectamos múltiples naves entrando al sistema, dijo urgentemente el oficial táctico. No responden a nuestras llamadas. Los ojos de Mercer se entrecerraron. Prepárense para el combate. No queremos guerra, pero estamos listos si llega. Los escudos de la Aegis brillaron mientras cientos de naves enemigas de varias facciones ingresaban al sistema, con formaciones compactas y armas brillando con amenaza. Esta no era una visita diplomática. Era una muestra de fuerza destinada a intimidar. Pero Mercer se mantuvo firme. No disparen a menos que nos ataquen. Veamos si tienen el valor de dar el primer paso. En todo el puente, la tripulación se movía rápidamente, consciente de la gravedad de la situación. La batalla que podría venir definiría el lugar de la humanidad entre las estrellas. Mientras las flotas alienígenas se acercaban, la Aegis permanecía como un gigante solitario frente a la marea que avanzaba. Nadie se atrevía a moverse primero, no por duda, sino porque todos sabían qué pasaría si lo hacían. Los humanos habían dejado su mensaje. La galaxia tenía que escuchar. La tensión en el sector Andrómeda era tan densa que parecía asfixiar. Naves de guerra alienígenas llenaban cada cuadrante del espacio alrededor de la Aegis, con sus armas fijadas en la nave humana como depredadores acechando a su presa. Sin embargo, ni un solo disparo había sido realizado. El silencio era como un pesado latido de tambor, marcando la pausa antes de la tormenta. La comandante Jane Mercer estaba en el puente, con el rostro calmado pero la mente acelerada. Sabía que este enfrentamiento era más que una prueba de armas. Era una prueba de voluntades. Las flotas alienígenas querían ver si la amenaza terrestre era real o si los humanos se derrumbarían bajo presión. Señor, informó el oficial táctico, con voz firme pero tensa. Varias flotas están solicitando permiso para atacar. Quieren golpear primero. Los ojos de Mercer se entrecerraron. Están esperando una señal de debilidad, dijo en voz baja. No se la daremos. Sus dedos bailaron sobre la consola de mando,
enviando un mensaje a las flotas combinadas. El mensaje era simple y claro. No queremos la guerra, pero defenderemos hasta el último aliento. La respuesta fue inmediata y escalofriante. Las flotas contestaron con una lluvia de advertencias, cada una más agresiva que la anterior. Amenazas de destrucción, demandas para que la tierra se retirara, promesas veladas de represalias. Comandante, el buque insignia Zoran solicita una tregua, anunció el oficial de comunicaciones. Mercer asintió. Conéctelos. El holograma parpadeó y cobró vida mostrando al comandante Rex del Imperio Zoran. Su rostro era severo, sus ojos duros por la frustración y el miedo. Comandante Mercer, dijo Rex. Este enfrentamiento no puede continuar. Su nave amenaza el equilibrio que hemos mantenido por siglos. Exigimos que abandonen nuestro sector inmediatamente o nos veremos obligados a actuar. Mercer sostuvo su mirada con calma. Comandante Rex, la Tierra no busca dominio. Buscamos respeto y paz, pero si creen que atacarnos resolverá sus temores, están gravemente equivocados. Los ojos de Rex se oscurecieron. Ustedes son nuevos en la política galáctica, humanos. No entienden las consecuencias. Entiendo más de lo que cree, respondió Mercer. Hemos observado cómo sus imperios explotan mundos más débiles, aplastan la disidencia y esparcen el miedo. Eso termina ahora. La Tierra defenderá a quienes no pueden hacerlo. La conversación terminó sin resolución, pero Mercer sintió un extraño cambio. Detrás de la valentía de Rex había incertidumbre. Los humanos ya no eran un blanco fácil. De repente, los sensores de la Aegis detectaron una enorme acumulación de energía. Un arma cargándose en el buque insignia Zoran. Comandante, advirtió el oficial táctico. Están preparando un cañón de plasma de largo alcance. Si disparan, podría ser fatal. Mercer no titubeó. Suban los escudos al máximo. Preparar contramedidas. La tripulación se movió con precisión ensayada. El escudo de la Aegis brilló mientras el disparo de plasma impactaba. Una explosión brillante iluminó la oscuridad del espacio. Pero la nave humana resistió, apenas arañada. Las flotas alienígenas retrocedieron, sorprendidas y furiosas. Nadie esperaba que la Aegis sobreviviera a un golpe así, indemne. Devuelvan el fuego con un disparo de advertencia, ordenó Mercer. Apunten a sus motores. Deshabiliten, pero no destruyan. Un rayo de luz cortante atravesó el vacío, alcanzando el sistema de propulsión del buque insignia Zoran. La enorme nave tembló, con llamas lamiendo su casco, y se alejó lentamente de la formación. El enfrentamiento se intensificó. Algunos comandantes alienígenas empezaron a cuestionar sus órdenes, dudando si querían enfrentar esa nueva amenaza humana. En la Aegis, Mercer reunió a sus oficiales superiores. Hemos enviado un mensaje. Pensarán 2 veces antes de atacar de nuevo, pero no podemos quedarnos aquí para siempre. El oficial de comunicaciones asintió. El Consejo Galáctico sigue debatiendo. Algunos quieren paz, otros guerra. Mercer suspiró. Entonces esperamos, pero nos preparamos. El lugar de la Tierra entre las estrellas depende de ello. Fuera del portal, las flotas alienígenas vacilaban, con las armas aún apuntando, pero las manos temblando sobre los gatillos. Por ahora, nadie se atrevía a moverse, porque cuando la nave de guerra de la Tierra apareció, la galaxia aprendió que algunas líneas nunca deberían cruzarse. El enfrentamiento se prolongó, con días y noches fundiéndose en la fría extensión del espacio. La Aegis mantenía su posición en el corazón del sector Andrómeda, un faro solitario de la determinación humana, rodeado por flotas alienígenas cautelosas. La comandante Jane Mercer caminaba por el puente, sintiendo el peso del mando aumentar con cada hora que pasaba. Podía percibir la tensión silenciosa de cada miembro de la tripulación, cada miedo no expresado bajo su exterior disciplinado. Eran soldados entrenados para la batalla, pero este juego de espera era una prueba de resistencia única. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se prolongaba, con voces que resonaban por las comunicaciones seguras de la nave. Los debates estaban llenos de sospechas y amenazas veladas.
Algunos imperios pedían la expulsión inmediata de la Tierra del sector, tildando a los humanos de imprudentes e insurgentes. Otros abogaban por la cautela, conscientes del poder impredecible que la Tierra ahora poseía. Mercer sabía que el tiempo se agotaba. Cuanto más durara el enfrentamiento, más peligrosa se volvía la situación. De repente, el oficial de comunicaciones interrumpió la transmisión del Consejo con una noticia urgente. Comandante, hemos recibido una señal de socorro entrante. Proviene de una colonia cercana en el planeta Toraxis. Mercer giró bruscamente. Pásenla a la pantalla principal. La imagen holográfica granulada de un asentamiento dañado apareció. Humo ascendía de edificios destruidos y luces de emergencia parpadeaban. Una voz femenina, desesperada y agotada, atravesó la estática. Aquí la gobernadora L.R.A. Corbat de la colonia Toraxis. Estamos siendo atacados por invasores desconocidos. Nuestras defensas han sido superadas. Solicitamos asistencia inmediata. La mandíbula de Mercer se apretó. ¿Invasores desconocidos? ¿Alguna idea de quiénes son? Naves desconocidas. Rápidas y despiadadas. Atacaron sin aviso. Perdimos contacto con las patrullas cercanas. El murmullo en el consejo cambió instantáneamente. Algunos delegados susurraban sobre piratas aprovechando el enfrentamiento. Otros sospechaban de una provocación deliberada para forzar la mano de la tierra. Mercer se volvió hacia sus oficiales. Esto podría ser una prueba para ver cómo reaccionamos o una oportunidad para demostrar que somos más que una amenaza. Su oficial táctico asintió. Si no respondemos, podría debilitar nuestra posición política. El Consejo cuestionará nuestro compromiso con la paz. Preparen un escuadrón para despliegue rápido, ordenó Mercer. Vamos a Toraxis. Mientras la Aegis lanzaba una pequeña flota de naves rápidas y ágiles, Mercer no podía quitarse la sensación de inquietud en el estómago. La galaxia observaba, esperando que la Tierra mostrara sus verdaderos colores. El escuadrón llegó a Toraxis para encontrar devastación. Las defensas de la colonia estaban destruidas y los sobrevivientes se refugiaban en albergues improvisados. Los invasores habían desaparecido, dejando el caos a su paso. Mercer se reunió con la gobernadora Corbat, visiblemente conmocionada pero agradecida. Su llegada oportuna salvó muchas vidas, comandante, pero estos atacantes no se parecen a nada que hayamos visto. Ninguna flota conocida reclamó responsabilidad. Mercer frunció el ceño. Investigaremos. Esta agresión no quedará sin respuesta. De vuelta en la Aegis, la investigación reveló información inquietante. Los invasores usaban tecnología sospechosamente similar a los diseños Zoran, pero con modificaciones que sugerían interferencia externa. Comandante, esto parece una operación de bandera falsa, informó el oficial de inteligencia. Alguien quiere provocar un conflicto entre la Tierra y el Imperio Zoran. La expresión de Mercer se endureció. Entonces los expondremos. No podemos permitir que nadie inicie una guerra que no deseamos. El Consejo Galáctico retomó sus debates, pero el ataque cambió las perspectivas. Muchos comenzaron a ver a la Tierra no como agresora, sino como posible pacificadora en una galaxia fracturada. Mercer envió una transmisión a todas las facciones. La Tierra está lista para proteger a los inocentes y mantener la paz. Quienes busquen sembrar caos con mentiras y violencia enfrentarán la fuerza unida de la humanidad. El mensaje reverberó a través de sistemas estelares, ganando respeto cauteloso y profundizando el temor. Pero bajo la superficie, Mercer sabía que la verdadera batalla estaba lejos de terminar. Sombras se movían en el trasfondo, alianzas cambiaban, enemigos acechaban. La Aegis era símbolo del poder terrestre, pero también un objetivo. Mientras la nave de guerra descansaba en la calma posterior a la misión en Toraxis, Mercer contemplaba las estrellas. Esto era solo el comienzo. Cuando la nave de guerra de la Tierra apareció, nadie se atrevió a moverse, pero todos observaban, esperando el siguiente movimiento. La calma tensa que siguió al ataque en Toraxis se rompió antes de lo esperado. Tal como la comandante Jane Mercer sospechaba, la galaxia era un tablero de ajedrez con muchos jugadores ocultos.
Y el ataque de bandera falsa fue solo el primer movimiento en un juego mucho mayor. A bordo de la Aegis, el ambiente era tenso pero enfocado. Los analistas de inteligencia revisaban datos buscando pistas sobre quien orquestaba el caos desde las sombras. La tecnología usada por los invasores era demasiado avanzada para simples piratas. Sin embargo, no coincidía directamente con ningún arsenal conocido. Alguien buscaba engañar deliberadamente, provocar un conflicto entre la Tierra y el Imperio Zoran. Mercer reunió a sus oficiales superiores en la sala de estrategia. El mapa estelar holográfico parpadeaba con puntos que representaban flotas y planetas. «Tenemos enemigos en las sombras», comenzó. «Si queremos paz, debemos descubrir quién mueve los hilos y rápido». El oficial científico intervino. Nuestros últimos escaneos detectaron comunicaciones cifradas entre naves desconocidas cerca del cinturón Saran. Los patrones coinciden con la frecuencia del ataque de los invasores. El oficial táctico frunció el ceño. Esa zona está fuertemente patrullada por los Zoran. Si esas naves se esconden allí, o son leales Zoran que se volvieron rebeldes, o alguien que se hace pasar por ellos. Los ojos de Mercer se entrecerraron. Entonces es hora de hacer una visita. La Aegis y un contingente de naves escoltas saltaron al cinturón Saran, avanzando con cautela entre campos de asteroides y escombros. Cada sensor estaba en máxima alerta. Naves alienígenas seguían sus movimientos, con desconfianza y hostilidad palpables en el vacío. Al acercarse a las coordenadas, una sorpresa les esperaba. Oculta dentro de un enorme asteroide había una base clandestina, protegida y llena de armamento. Una flota de naves, elegantes y oscuras, emergió de las sombras, mucho más avanzada que los diseños típicos Zoran. Un mensaje resonó en los canales de comunicación, frío y autoritario. Aquí Almirante Catar de la mano obsidiana. No reconocemos la autoridad de la Tierra aquí. Retírense o serán destruidos. La mandíbula de Mercer se apretó. La mano obsidiana era un grupo mercenario notorio, rumor que controlaba muchas de las agresiones que desestabilizaban la región. Su aparición repentina confirmaba lo peor. Esto no es solo una disputa galáctica. Es una guerra encubierta. Prepárense para el combate, ordenó Mercer. No nos iremos sin respuestas. La batalla estalló con ferocidad inesperada. La Aegis desplegó todo su poder. Rayos de energía cortaban el espacio, escudos brillaban bajo el fuego intenso. La mano obsidiana luchaba con una precisión despiadada. Sus naves se movían entre asteroides, atacando desde ángulos inesperados. A pesar del embate, la tripulación de Mercer se mantuvo firme. Su entrenamiento, tecnología y determinación pura cambiaron el rumbo. Una a una, las naves enemigas fueron deshabilitadas o forzadas a retirarse a las sombras. Pero la victoria tuvo un precio. La Aegis sufrió daños en sus motores de estribor, lo que obligó a la nave a una deriva lenta. En medio del caos, Mercer recibió una transmisión desde el buque insignia de la mano obsidiana. Una voz arrogante y amenazante resonó. Comandante Mercer, hoy ha ganado un enemigo poderoso. El ascenso de la Tierra amenaza el orden natural. No encontrará paz en estas estrellas. Recuerde eso. Mercer miró la pantalla sin titubear. No hemos venido a iniciar guerras, pero no retrocederemos para defender lo nuestro. El mensaje terminó, pero la amenaza quedó flotando en el aire como aviso de tormenta. En el puente, Mercer observó a su tripulación. El cansancio marcaba sus rostros, pero el fuego seguía ardiendo en sus ojos. Esto está lejos de terminar, dijo en voz baja. La mano obsidiana seguirá presionando. Tenemos que estar listos. Afuera, las estrellas distantes parpadeaban frías e indiferentes. La galaxia era vasta, llena de oscuridad y luz, aliados y enemigos. Pero la Tierra había dejado claro su lugar. Cuando la nave de guerra de la Tierra apareció, nadie se atrevió a moverse. Pero la lucha por el lugar de la humanidad entre las estrellas apenas comenzaba. La Aegis derivaba lentamente por el vacío, sus motores dañados pero con suficiente potencia para maniobrar con cautela. La tripulación trabajaba incansablemente para reparar los motores de estribor, sus manos firmes a pesar de la presión implacable de la amenaza inminente.
La comandante Jane Mercer sabía que cada minuto en este estado vulnerable era un riesgo. Las fuerzas enemigas podrían regresar en cualquier momento, esperando aprovechar su debilidad. A pesar de las reparaciones, la nave seguía siendo un símbolo de desafío, un testimonio de la resiliencia humana. Los informes de todo el sector confirmaban que la valiente postura de la Tierra había sacudido la confianza de varias facciones alienígenas. Los susurros arrogantes sobre humanos primitivos se habían transformado en respeto cauteloso, en algunos círculos, en miedo absoluto. Pero solo el miedo no bastaba para asegurar la paz. Mercer pasó horas en el centro de mando, trazando estrategias con sus oficiales superiores. La mano obsidiana no se detendrá, dijo con gravedad. Quieren desestabilizar el sector, provocar una guerra entre la Tierra y los imperios, y lucrar con el caos. El oficial de inteligencia asintió. Hemos interceptado comunicaciones que sugieren que reclutan mercenarios de otros sistemas, armando piratas, contrabandistas e incluso soldados descontentos. Están formando un ejército privado. Necesitamos aliados, dijo Mercer. Si estamos solos, seremos superados. Un plan comenzó a tomar forma. Mercer contactó por canales seguros a las facciones más moderadas dentro del Consejo Galáctico, aquellas que con cautela habían hablado a favor de la paz. El mensaje fue claro: la Tierra no buscaba conquista ni dominio, solo supervivencia y respeto mutuo. Juntos podrían formar una coalición lo suficientemente fuerte para desafiar la creciente influencia de la mano obsidiana. Días después, llegó la primera respuesta. Una flota de la Confederación Beliana, una raza conocida por sus habilidades diplomáticas y tecnología avanzada. Su almirante, una figura tranquila pero decidida llamada Sarabin, abordó la Aegis para conversar. Comandante Mercer, dijo Bin. Su valentía ha inspirado a muchos. Los belianos están listos para unirse a su causa, pero debemos ser cautelosos. La mano obsidiana es astuta, y hay traidores dentro del consejo mismo. Mercer asintió. Procederemos con cuidado, pero no podemos permitirnos vacilaciones. Cada día que pasa, la mano obsidiana se fortalece. Juntas diseñaron un plan para erradicar la corrupción dentro del consejo y lanzar ataques coordinados contra la red mercenaria. Era una apuesta peligrosa, pero la alternativa era permitir que el caos se extendiera sin control. Mientras tanto, la tripulación de la Aegis continuaba con reparaciones y entrenamientos, preparándose para las batallas venideras. Mercer solía caminar entre ellos, ofreciendo palabras de aliento y compartiendo el peso del liderazgo. Sabía que detrás de cada arma y escudo había una persona, un ser humano luchando no solo por sobrevivir, sino por un futuro donde la Tierra nunca más sería subestimada. Una noche, mientras la nave orbitaba una estrella cercana para recargar sus sistemas, la calma se rompió con una alerta repentina. Múltiples naves de Cloaking cerca, anunció el oficial de radar. Firma desconocida, muy rápida y pequeña. Los ojos de Mercer destellaron. ¿Piratas o algo peor? El oficial táctico frunció el ceño. Se están posicionando para un ataque. Sin comunicación. Preparen defensas, comandante. Podríamos tener visitantes. Mientras las naves avanzaban, la tripulación de la Aegis se preparaba para otra batalla. Pero esta vez, los atacantes no se rebelaron como saqueadores sin mente, sino como combatientes expertos, con tácticas que sugerían un entrenamiento muy superior al de simples piratas. El líder contactó a la Aegis con un mensaje distorsionado pero claro. Comandante Mercer, no venimos a pelear, sino a proponer una alianza. La mano obsidiana se ha hecho enemiga de muchos. Únanse a nosotros y juntos pondremos fin a su reinado. Mercer estudió el mensaje. ¿Podían confiar en estos desconocidos? En esta galaxia, la confianza era un bien raro, ganado con dificultad y roto fácilmente. Pero la oferta era tentadora. Conéctelos, ordenó Mercer. Escuchemos lo que tienen que decir. A medida que la conversación avanzaba, comenzaron a formarse nuevas alianzas. La nave de guerra de la Tierra ya no era un faro solitario, sino un punto de encuentro para quienes buscaban orden en medio del caos. La galaxia observaba, esperando, y poco a poco la esperanza comenzó a brillar.
Cuando la nave de guerra de la Tierra apareció, nadie se atrevió a moverse. Pero ahora tenían que elegir: unirse a la humanidad o ser arrastrados por la tormenta que se avecinaba. Las alianzas precarias forjadas en las sombras comenzaron a tomar forma, una frágil red extendiéndose a través de las estrellas. La comandante Jane Mercer estaba en el puente de la Aegis, mirando la vasta extensión donde innumerables naves de diferentes facciones se reunían. La nave de guerra de la Tierra, antes un símbolo solitario de desafío, se había convertido en el corazón de una coalición creciente decidida a enfrentar la amenaza de la mano obsidiana y la corrupción profunda que envenenaba el Consejo Galáctico. Sin embargo, el peso del liderazgo pesaba fuertemente sobre Mercer. Sabía que las batallas venideras pondrían a prueba cada gramo de su fuerza, lealtad y determinación. Esto ya no era un simple enfrentamiento. Era el comienzo de una guerra que moldearía el destino de la humanidad y la galaxia. Mientras la flota de la coalición se reunía, los informes de inteligencia dibujaban un panorama sombrío. La mano obsidiana se había arraigado profundamente, con aliados en lugares inesperados, miembros corruptos del Consejo, comandantes militares rebeldes y líderes mercenarios que prosperaban en el caos. El enemigo era vasto, astuto y despiadado. Mercer convocó una reunión del Consejo a bordo de la Aegis. El mapa estelar holográfico brillaba con las posiciones de las flotas y puntos estratégicos. Nos enfrentamos a enemigos internos y externos, comenzó, con voz firme pero urgente. Nuestra misión es clara: desmantelar la red de la mano obsidiana, exponer a los traidores y restaurar el orden. Debemos actuar con decisión. La almirante Sarah Bean, de la Confederación Beliana, asintió. Nuestra inteligencia sugiere que su base principal está en el mundo industrial de Draos. Está fuertemente fortificada, pero vulnerable si atacamos con precisión. Entonces ahí iremos, dijo Mercer. Pero debemos estar preparados para todo. Esta no será una batalla rápida. La flota avanzó con propósito, deslizándose por el espacio como una hoja cortante que atraviesa la oscuridad. A medida que se acercaban a Draos, la tensión se volvió palpable. Los reportes confirmaban la presencia de defensas pesadas, torretas automáticas, minas y miles de cazas enemigos listos para defender la base. La primera ola de naves de asalto se lanzó desde la Aegis, esquivando el fuego enemigo con habilidad perfeccionada en innumerables simulacros. Explosiones iluminaron el vacío mientras estallaba la batalla. Dentro de la Aegis, Mercer coordinaba el asalto, dando órdenes con precisión y calma. Apunten primero a los generadores de escudos, ordenó. Sin ellos, sus defensas caerán. A pesar de la feroz resistencia, las fuerzas de la coalición avanzaron. Naves fueron perdidas, héroes nacieron, pero la marea comenzó a cambiar. De repente, una transmisión interrumpió la batalla. Una voz distorsionada resonó a través de las comunicaciones. ¿Creen que pueden detenernos? La mano obsidiana está en todas partes. Su preciosa coalición caerá. La voz pertenecía al almirante Qatar, el líder mercenario que había amenazado a Mercer antes. Su amenaza era clara: la lucha estaba lejos de terminar. La mandíbula de Mercer se tensó. Ya veremos. Tras horas de combate incansable, las fuerzas de la coalición rompieron las defensas externas y aterrizaron equipos de asalto en Draos. La batalla terrestre fue brutal. Mercenarios y soldados corruptos luchaban ferozmente para proteger su bastión. Mercer lideró un escuadrón, avanzando por fábricas destruidas y calles cubiertas de humo. Cada esquina representaba un peligro, pero la determinación de acabar con el reinado de la mano obsidiana la impulsaba. Dentro del centro de comando central, confrontaron a Qatar y sus leales. El enfrentamiento final fue feroz y personal. La tripulación de Mercer luchó con desesperación. Cada movimiento era cuestión de supervivencia. Cuando el polvo se asentó, Qatar fue capturado y su red desmantelada. El control de la mano obsidiana sobre el sector se debilitaba, su oscura influencia comenzaba a desvanecerse. De regreso en la Aegis, Mercer se dirigió a los líderes de la coalición. Esta victoria es solo el comienzo, dijo. Hemos demostrado que juntos podemos enfrentarnos a la oscuridad, pero debemos mantenernos vigilantes.
La galaxia está observando. Sus palabras fueron recibidas con asentimientos y expresiones decididas. La frágil paz fue dura, pero real. En las semanas siguientes, el Consejo Galáctico celebró una sesión histórica. Las pruebas reunidas por la coalición expusieron a los miembros corruptos y sus vínculos con la mano obsidiana. Se propusieron reformas, se fortalecieron alianzas y comenzó a despuntar una nueva era de cooperación. El papel de la Tierra en esta transformación era innegable. Los humanos ya no eran los marginados ignorados. Se habían convertido en líderes, defensores y esperanza de un futuro mejor. Mientras la Aegis se preparaba para regresar a casa, Mercer volvió una vez más al puente, mirando las estrellas. El viaje había sido peligroso, pero la humanidad había ganado su lugar entre las estrellas. La galaxia había aprendido una poderosa lección. Cuando la nave de guerra de la Tierra apareció, nadie se atrevió a moverse. Pero más que eso, aprendieron que la humanidad no lucharía solo para sobrevivir, sino para proteger lo que es justo. Las estrellas se extendían infinitas ante ellos, llenas de promesas y desafíos. La Aegis avanzaba, un faro de fuerza y unidad, un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, la esperanza puede brillar con más intensidad. Y así, la historia de la nave de guerra de la Tierra fue solo el comienzo de un nuevo capítulo. Uno escrito no con miedo ni sumisión, sino con coraje, honor y el espíritu inquebrantable de la humanidad.